El plan para esclavizar a la humanidad. El gran secreto del anticristo ya se está implementando. En las sombras del poder, un grupo reducido de las élites globales, banqueros, magnates tecnológicos, políticos influyentes y tanques de pensamiento han estado entretejiendo meticulosamente, hermanos, una red de control destinada a dominar a todos en la raza humana en todos los aspectos de la vida. Su objetivo final no es un secreto. El objetivo final de esas élites es el control total de la humanidad, instaurando un sistema unificado de gobernanza mundial donde las naciones soberanas sean reducidas a meros distritos administrativos y los ciudadanos a simples nodos dentro de la base de datos global de este gobierno único que vendrá en el futuro con el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8. Este plan no se ejecuta de manera abrupta, hermanos, no, sino a través de una ingeniería social gradual. Está siendo diseñado para que la población adormecida por el entretenimiento y las crisis fabricadas no perciba ningún cambio hasta que sea demasiado tarde. El control económico es la piedra angular de este dominio. La guerra contra el dinero en efectivo, impulsada ya bajo el pretexto de combatir al crimen y la evasión fiscal, busca eliminar toda transacción fuera del sistema bancario digital. Las monedas digitales de los bancos centrales no son una modernización financiera solamente, sino una herramienta definitiva para la vigilancia y el condicionamiento social. Con ellas, con estas monedas digitales, los gobiernos, o más bien quienes los controlan, podrán rastrear cada gasto, bloquear fondos y imponer créditos sociales al estilo chino, ya como ellos quieran, a todas las personas que deseen. Quienes se nieguen a adoptar ese sistema quedarán excluidos de la economía formal, hermanos, convirtiéndose en puras personas que ya no saben ni cómo sobrevivir cuando ya no tengan cómo estar en el juego bancario que será implementado en los próximos años o en los próximos meses, yo no sé, cuando el cuerno pequeño asuma el poder mundial. Hermanos, en el ámbito político, la estrategia es la erosión calculada de todos los sistemas de control. Los organismos como el Fondo, el Foro Económico Mundial, la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial promueven agendas que trascienden fronteras con el gran reinicio y con los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 y 2050. Bajo ese lenguaje de inclusión y sostenibilidad se esconde un totalitarismo tecnocrático en donde las decisiones ya no están siendo tomadas por los gobiernos electos, escuchen esto, sino por expertos que no han sido elegidos, pero son los expertos, los tanques de pensamiento o los líderes tecnológicos mundiales. Bueno, las crisis como las pandemias y el cambio climático solamente son crisis prefabricadas para sostener a la humanidad bajo el control total. Y la pandemia del COVID-19 fue un ensayo global para ver cómo la humanidad puede estar sometida y subyugada a un control total. La religión, históricamente un bastión de resistencia al poder absoluto, también está siendo cooptada. Hermanos, es impresionante ver cómo el ecumenismo, impulsado por figuras como el Papa en Roma, pero también por figuras cristianas hasta donde se conocía, entre comillas voy a poner esto, ¿no? Están impulsando el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Unir las religiones, todas las religiones unidas, pero no buscando la religiosidad para llevarnos a Dios, sino buscando un espiritualismo humano, un desarrollo espiritual, un despertar humano que sea ecuménico, que adore al Estado y en un futuro a esa figura mesiánica prefabricada que será el anticristo, el cuerno pequeño. Los valores tradicionales ya son tachados de retrógrados. Ya ahora, mientras se promueve una moralidad relativista que justifica cualquier acción en nombre del progreso, quienes se oponen serán marginados como extremistas. Sus voces serán silenciadas por algoritmos o leyes de discursos anti-odio.
Hermanos, las libertades individuales serán el último obstáculo que tendremos que tratar de superar cuando este cuerno pequeño esté ya en el poder global. La ingeniería social, mediante los medios de comunicación y redes y algoritmos, moldea nada más creencias y hace saltar las emociones de todo el planeta, de todas las masas, cayendo en una esclavitud que no se están dando cuenta. Las personas no se están dando cuenta, pero la censura se disfraza como lucha contra la desinformación, la vigilancia como protección para la seguridad y la pérdida de privacidad se disfraza como una conveniencia digital. Hermanos, las generaciones criadas en esta última época de la vida, ¿no? Los que tienen de 20 años para abajo están siendo creados en la hiperconectividad y son adoctrinados para valorar la comodidad de su casa sobre la autonomía. Las generaciones nuevas ya no van a trabajar a las empresas como antes lo hacíamos nosotros. Ahora ellos trabajan desde casa como un trabajo home office, ¿no? La oficina desde casa, y están ya ellos adoctrinados a todo lo que es estar encerrado en un cubículo en su propia casa, ¿no? Y esto cuando venga el cuerno pequeño, el control total de la población, las generaciones de 20 años para abajo no van a sufrir porque ya están adoctrinadas, pero van a sufrir en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano verdadero, porque ahí sí están siendo también adoctrinados por sistemas de pensamiento aparentemente religiosos, pero el anticristo está preparando todo el camino, entretejiendo todo bajo la mesa para que cuando él llegue a escena, todo el mundo esté bajo su dominio. Este plan no es invencible, hermanos, el plan del anticristo. Puede sonar muy grosero, muy poderoso, pero la historia demuestra que todo imperio construido sobre la coerción eventualmente colapsa bajo el peso de la propia corrupción del mismo Estado, del mismo gobierno. La resistencia no está en las armas, sino en la conciencia de la verdad bíblica. Voy a repetir eso. La resistencia del pueblo de Dios no está en las armas, sino en la conciencia de la verdad bíblica, la cual mucho pueblo de Dios no está estudiando. Despertar a la verdad bíblica, hermanos, nos hace rechazar la dependencia de un sistema global y reconstruir nuestra manera de pensar en torno a las profecías, a la escatología, para ver el tiempo que estamos viviendo. Daniel capítulo 8, escrito hace más de 2500 años, hermanos, nos está dando una gran luz de pensamiento. Ya no digamos cuando lleguemos al capítulo 9, que es una profecía tan exacta sobre lo que pasará con la semana 70 de Daniel, pero lo tocaremos después en próximas clases. Daniel capítulo 8 es exacta la profecía sobre el cuerno pequeño, ese anticristo que se levantará en el final de los tiempos. La pregunta es, ¿estaremos ya viviendo el final de los tiempos? Hermanos, cuando vemos todo lo que está pasando en el planeta, hermanos, no nos queda otra que nada más cruzar los dedos un poquito y ponernos a pensar en silencio. ¿Estaremos ya viviendo el inicio del final de los tiempos? O ya no estaremos ni tan en el inicio. Yo no sé qué tiempo estamos viviendo ahora mismo. Lo que sé es que el tiempo del fin se acerca. El engaño final del anticristo no será un engaño abiertamente ni violento ni grotesco, no, será muy sutil, muy persuasivo, aparentemente benevolente. Su estrategia se basará en la manipulación de tres pilares fundamentales: la religión, la política y la economía. El que controla la religión, el que controla la política y el que controla la economía mundial controla prácticamente a toda la humanidad. En un mundo agotado, hermanos, por el caos. Hermanos, cuando el anticristo salte al escenario mundial, el mundo estará agotado, literalmente agotado por el caos, por las guerras, por el hambre, por las pestes, por todo. Hermanos, aquí vivimos en América Central, ¿no? Centroamérica, Guatemala. ¿Cómo impactaría? Yo le pregunté a la inteligencia artificial hace un ratito, ¿cómo impactaría una tercera guerra mundial a Guatemala? Le pregunté yo porque vivo en Guatemala, ¿no? Y bueno, me ha dado una respuesta tan maravillosa, ¿no? Tan estructurada, que no la traje acá, no solamente la tengo en mente ahora, que dice que no impactaría de manera literal y de manera puntual y principal con armas, no, pero sería un impacto total en la economía.
por el suministro de alimentos y porque nosotros le vendemos a un mercado grande que es Estados Unidos y México, y estaría colapsado todo el sistema de transporte de las mercancías, de los comestibles. Empezaríamos a colapsar sin ningún arma disparada contra nosotros. Nuestra población colapsaría en un lapso de 60 días si una tercera guerra mundial se soltara y atacaran a nuestros países vecinos, ¿no? Hermanos, entonces hay países como el nuestro que sin dispararle una sola bala, sin disparar un solo misil, podríamos colapsar. Pero entonces cuando el mundo esté sufriendo todo ese caos, toda esa incertidumbre, toda esa situación complicada en salud, esos encierros que vendrán en el futuro, como el que vivimos ya en la pandemia del COVID, hermanos, cuando el mundo esté en ese caos, la gente va a clamar por un Salvador, y ahí se va a levantar poco a poco la figura de un líder mundial que la gente dirá: oh, es nuestro Salvador, pero será un falso Mesías, un falso Salvador. Y en el ambiente religioso se promoverá ese ecumenismo diluido, una espiritualidad sin doctrinas claras como las que hoy estamos viendo, hermanos. Por eso, hermanos, yo les amo a ustedes porque me han oído por años ya hablar del falso evangelio, del entretenimiento y la prosperidad. Todas esas son trampas de Satanás. Hermanos, estas no son iglesias evangélicas, son iglesias de Satanás mismo, gobernadas supuestamente por un pastor que está siendo manipulado por el mismo Satanás para implementar una agenda global, una agenda de entretenimiento, hermanos. ¿Cómo se entretenía la gente en la antigüedad? ¿Se recuerda? ¿Cómo se entretenía la gente? En el Coliseo de Roma, por ejemplo, ¿qué había en el Coliseo de Roma? Pensemos un ratito, ¿qué había en el Coliseo romano? Había cristianos siendo devorados por las bestias salvajes. Había peleas entre bestias, ¿no? Bestia contra bestia, etcétera. El Coliseo romano era para entretener a las masas, ¿no? Y hay una frase, yo no sé quién la dijo, pero al pueblo dijo: pan y circo. Pan y circo. Si al pueblo le damos un poquito de pan y lo entretenemos con un poquito de payasos en el circo, ya lo tenemos controlado. Eso está pasando hoy, hermanos. ¿Cuánto entretenimiento hay hoy? Se llenan, se saturan los estadios de fútbol alrededor del planeta. En Europa principalmente, pero no solo en Europa, en América Latina, ya en el sur, en Brasil, Argentina, etcétera, los estadios abarrotados de personas viendo el fútbol, entretenidos. El entretenimiento es un arma que utilizará el anticristo, entretener personas, pero también ahora en las iglesias que son gobernadas por Satanás, sí tienen una figura de pastor o de apóstol o profeta, pero son gobernadas por el mismo infierno. Esas iglesias que están entreteniendo gente nada más, entreteniendo a las personas. Wow, cuando miramos pastores de esas supuestas iglesias, supuestos pastores yendo a Roma para platicar con el Papa, para platicar y unir la religión. Y yo digo, wow, esto no es cristianismo, esto es satanismo en su máxima expresión. ¿Por qué digo máxima expresión? Porque alguien pensará: no, el satanismo en su máxima expresión es ver una iglesia satánica con el diablo ahí y todo. No, no, eso es, digamos que lo normal, lo habitual que pensaríamos todos, pero la máxima expresión del satanismo es solapar o disfrazar iglesias cristianas bajo el emblema de la cruz de Cristo, predicando aparentemente a Cristo, pero entreteniendo personas. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, un entretenimiento total de la gente. La gente está entretenida, ya sea en el fútbol, ya sea en la religión, en los templos, ya sea en cualquier lugar, en el circo con los payasos, etcétera. La gente está entretenida y el entretenimiento será un pilar fundamental que utilizará el anticristo. ¿Por qué? Porque cuando la gente está entretenida, no le importa lo que está pasando afuera. Si tiene pan y circo, está bien. Bueno. Ay, hermanos, la verdad está siendo reemplazada por un sentimentalismo ambiguo. Hoy está siendo reemplazada la verdad por sentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? No, lo que cuenta es el sentir, lo que cuenta es cómo tú estás. No, no, la verdad es la verdad, no la podemos solapar, no la podemos cambiar. Hermanos, la esfera política, la esfera religiosa y la esfera económica serán tres pilares fundamentales para el control del cuerno pequeño, del anticristo, pero su mayor arma será la decepción. Muchos lo seguirán creyendo que es un salvador. Incluso algunos dentro de las iglesias seguirán a este tipo, a este personaje, porque hará milagros. La Biblia dice que hará descender fuego del cielo. El tipo será un genio, hará milagros. Hoy estos pequeños anticristos que hay en los templos por ahí solo hacen aparecer muelas de oro por allá y por aquí, por allá.
Y alguien dirá, pero hermano, ya vio que hay milagros. Claro, Satanás es experto en hacer milagros, hermanos. Satanás es experto en hacer milagros. Por eso es que aparece alguien con una muela de oro, con una cosa por allá, por aquí, allá, etcétera. Pero el anticristo con el falso profeta serán de verdad realmente impresionantes. Los milagros que harán serán impresionantes. Así que muchos lo seguirán. Incluso en el ambiente religioso creerán que es un salvador. Porque sus milagros y señales, quizá utilizando la tecnología muy avanzada o demoníacamente inspirados, qué sé yo, convencerán a multitudes de que Él realmente trae la solución divina a los problemas individuales. Y cuando a la gente le falte la comida, cuando a la gente le falte la salud, cuando a la gente le falte el dinero, cuando a la gente le falte la libertad, entonces gritará por un Salvador y ahí el anticristo vendrá. Y ahí surgirá en el escenario abiertamente y ahí nos daremos cuenta, oh, este es el anticristo que mencionaba la Biblia. Este es el cuerno pequeño. Nos daremos cuenta ahí cuando esté sucediendo. Los entendidos, dice Daniel, entenderán. El engaño del anticristo, aunque poderoso, tiene fecha de caducidad. No será para siempre, hermanos. La pregunta crucial no es cómo actuará el anticristo, sino si los creyentes estaremos espiritualmente preparados para discernir las mentiras y para mantenernos firmes en la verdad. Incluso cuando el mundo entero se incline ante la falsa ilusión de paz. En este diplomado que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala sobre el libro de Daniel, llegamos a Daniel capítulo 8. El cuerno pequeño de Daniel 8 es una figura profética del anticristo que surge de entre los 4 cuernos que representan los reinos sucesores del imperio de Alejandro Magno. Este cuerno pequeño comienza insignificante, como les he explicado, pero crece con gran poder hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, mostrando una expansión territorial agresiva. Su accionar no se limita solo al ámbito político y militar, sino que adquiere también un carácter, como les decía, religioso, pues se levanta contra el príncipe de los ejércitos e interrumpe el sacrificio del templo, profanándolo, como lo vimos en la clase pasada. Esta profecía de Daniel capítulo 8, cuerno pequeño, dada en el contexto de la visión del carnero y el macho cabrío, señala un poder que distorsiona la verdad y oprime al pueblo de Dios. Para eso viene, para oprimir al pueblo de Dios. Ah, pastor, pero el pueblo de Dios ya no estará aquí, se fue en el rapto. No lo sé, no lo sé. Pudiera ser que nos vamos en un rapto antes. La Biblia no menciona eso. Así que yo solo digo pudiera ser. El día y la hora que todo esto suceda nadie lo sabe. El día y la hora de la segunda venida de Cristo nadie lo sabe. Ni los ángeles, solo Dios Padre. Así que estemos atentos. El relato del ángel Gabriel explica que el cuerno pequeño representará un rey fiero, de semblante, que se levantará en aquel tiempo final de la historia de la humanidad. Su arrogancia y persecución hacia los santos son características destacadas. Repito, arrogante y persecución hacia los santos. Va a perseguir a todos esos que bailan en los templos con luces y humo y guitarras. Esos no los va a perseguir. Esos ya los tiene. Va a perseguir a los santos. ¿Qué son los santos? ¿Quiénes son? Los que vivimos o los que viven apartados para Dios. Alejados del pecado, apartados, reservados para Dios. A ellos va a perseguir. La duración de su influencia está marcada por un periodo específico proféticamente que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero que en esencia apunta a un tiempo de tribulación antes de su derrota final. El anticristo será derrotado, hermanos. El pasaje enfatiza el contraste entre la soberbia y el cuerno pequeño y la soberanía de Dios. Hermanos, Dios es soberano. Todo lo que está pasando en el mundo y la soberbia que tendrá ese cuerno pequeño, ese anticristo, todo lo que está pasando en el mundo, la soberbia de los grandes gobernantes de hoy, todo esto está siendo controlado por la agenda de Dios Todopoderoso, por la profecía bíblica. Todo esto es profecía bíblica. La visión concluye con la purificación del santuario, simbolizando la restauración de la verdad y de la justicia. Dios reinará
finalmente el anticristo será destruido y Dios reinará para siempre. Hermanos, ¿estamos preparados? Es que miren lo que está pasando en el mundo hoy. Realmente no estamos viviendo en un chiste. Muchos hacen chiste, muchos hacen memes en las redes sociales. Y muchos incluso nos critican a nosotros porque supuestamente nosotros criticamos a otros, a otros falsos pastores, maestros, apóstoles, evangelistas y profetas. Pero les criticamos porque la Biblia nos da autoridad para hablar en contra de todos los charlatanes y de todo lo que se opondrá a Cristo en el futuro. Y ya se está oponiendo. Así que, hermanos, cuando vamos a las páginas de la Biblia proféticas, lean todo el libro de Daniel y luego lean Apocalipsis, lean Ezequiel. Cuando vamos a esas páginas proféticas bíblicas y comprendemos un poquito a la luz de la Biblia lo que significan, y miramos lo que está pasando hoy en el mundo y miramos lo que está pasando en ese mover falso del evangelio, nos damos cuenta que el diablo tiene realmente a la tierra muy embobada, muy engañada. Nos damos cuenta que muchos confían en carros, muchos confían en bombas, muchos confían en tanques de pensamiento, muchos confían en aviones supersónicos que atraviesan los cielos para destruir con misiles de largo alcance. La Biblia dice muchos confían en carros. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero nosotros, del nombre del Señor, tendremos memoria. Hermanos, ¿quién está del lado del Señor? Ustedes están del lado del Señor. No tendremos que tener temor, porque Dios nos sostiene. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Si estamos en la verdadera palabra del Señor, si estamos en la verdad de Cristo, viviendo en santidad, podemos estar seguros y tranquilos que pase lo que pase con nuestra vida, Dios está en control. Y somos sus hijos. Si Cristo murió por nosotros, ¿no nos librará de todo esto? Claro que lo hará. Claro que lo hará. En el nombre de Jesús, sigamos adelante. Y recuerden ese versículo tan precioso. Estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Hermana Karina de Jordán, adelante por favor. Hermano Ernesto sigue en el hospital, oramos por él. Hermana Karina, le escuchamos, adelante. Bienvenida. Muchas gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Pues vamos a seguir comentando acerca del cuerno pequeño y el gran cuerno, ¿verdad? Que se rompe y surgen 4 cuernos, refiriéndonos a los generales que dividieron su imperio. Haremos una pequeña recapitulación de lo que fue presentado la semana anterior. Hablamos de un carnero, lo vemos en el versículo 3 del capítulo 8. De un macho cabrío, que tiene referencia en el versículo 5 del mismo capítulo 8, y del cuerno notable, que también lo vemos en el capítulo 5, la segunda parte de ese versículo, versículo 5. Y este último fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ese pasaje está en Daniel 8:8b. El gran cuerno o cuerno notable se refiere al reinado de Alejandro Magno, quien conquistó lo que en ese entonces era el mundo conocido. Daniel 8:9 encontramos que la primera abominación vendría de un cuerno pequeño, que surgiría de la división del cuerno grande que fue quebrado. El cuerno grande representaba a Grecia y a Alejandro Magno, en contraste con el cuerno pequeño que es mencionado en Daniel 7:8. El cuerno pequeño de Daniel 8:9 representa a un líder que saldría de una de las divisiones del imperio de Alejandro Magno. Aunque estos cuernos pequeños, el de Daniel 7 y Daniel 8, son individuos o líderes diferentes, según lo que encontré en las investigaciones, tienen una cosa importante en común. Ambos persiguen al pueblo de Dios.
Después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividió entre sus 4 generales, Antígono, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Un cuerno pequeño surge de los 4 cuernos. Este cuerno pequeño surgió mientras Grecia estaba en el poder, por lo que concluimos que no puede ser el cuerno pequeño del anticristo de la hora final, sino el cuerno pequeño de Antíoco IV del imperio Seleucida, también llamado el rey del norte, quien al comienzo de su reinado fue aceptado por los judíos, quienes creían tener un príncipe benévolo. Él parecía mostrarles amor y mediante la paz los atrapó bajo su control. Babilonia tuvo gran poder, al igual que los medos, los persas y los griegos, pero aquí aparece este gobernante más cruel que todos los anteriores. Hasta entonces ningún rey había sido descrito con tan gran poder. Sí, se engrandeció e incluso ante el príncipe del ejército, y por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Se encuentra en Daniel 8:11. Este fue Antíoco. Profanó el templo de Jerusalén, levantó una estatua de Júpiter en el lugar santísimo del templo, saqueó el templo, prohibió la circuncisión, destruyó los libros sagrados que encontró y ordenó la práctica de sacrificios de animales inmundos. Si conocemos un poco de la historia del pueblo de Israel, sabemos todos que todo esto era en contra, no solo del pueblo, sino de Dios, ¿verdad? Este cuerno pequeño representa a Roma en sus facetas. Pues el pastor ya lo mencionó, está la faceta política o pagana, la económica y la religiosa o papal. Daniel vio en Roma estas facetas y estas continúan hasta nuestros días, siendo su proyección hacia el futuro. Si comprendemos bien el texto bíblico, este cuerno pequeño creció al sur y al oriente para luego extenderse hacia la tierra gloriosa. En este estudio noté que existe una relación bastante estrecha entre el capítulo 7 y el 8 en referencia a este cuerno pequeño. Si comparamos ambos pasajes, vemos lo siguiente. Ambos cuernos son pequeños al principio. Ambos se hacen grandes posteriormente. Ambos tienen el poder para perseguir y destruir. Ambos se exaltan a sí mismos y hablan blasfemias. Ambos atacan al pueblo de Dios. Ambos se muestran en su actividad marcados por el tiempo profético. También ambos llegan hasta el tiempo del fin. Ambos sufren una destrucción sobrenatural. Entonces, como conclusión, que el Señor nos ayude para poder ser guardados siempre de en su palabra, para no desviarnos o dejarnos engañar por la falsedad del mundo y las corrientes de este cuerno pequeño que estamos viendo reflejadas hoy en día. Gracias, pastor. Amén, hermana Karina, qué bonito la clase, ¿no? Y qué bonita la exposición de hermana Karina, y que Dios nos ayude realmente, porque hermanos, esto no va a ser abruptamente, esto va a ser paso a paso, ¿no? Lo cual nos lleva a decir, a pensar que obviamente no es Cristo, porque Cristo cuando aparezca va a aparecer con truenos, con todo ojo le verá, o sea, un sonido de trompeta, va a ser algo impactante e instantáneo, ¿no? Pero el anticristo no, va a surgir poco a poco, poco a poco, poco a poco, o sea, es una figura fácil de reconocer cuando esté en el escenario mundial. Ahora nos es dificilísimo reconocerla, ¿no? Gracias, hermana Karina. Hermano Abel Guerra, adelante. Muchísimas gracias, Pastor Andri, hermanas y Amén. hermanos todos. La verdad está que ya con la explicación que dio el Pastor Andri y hermana Karina también, ya tenemos bastante claro a quién se refiere Daniel 8 con respecto a quién fue o quién será el cuerno pequeño de Daniel 8. Hermana Karina, que me antecedió hace un momento, explicó claramente que el cuerno pequeño de Daniel 8
salió del reino de uno de los cuatro generales del antiguo imperio griego, ¿sí? Porque Alejandro Magno era el cuerno grande del imperio griego. Cuando él murió, sus cuatro generales se dividieron el reino, y de uno de esos cuatro generales salió Antíoco, autollamado Epífanes. O sea, no era su nieto ni bisnieto, pero sí heredó ese reino. Ese es el punto. Entonces, así lo explicó claramente ya hermana Karina, y así es. Él es el tipo del anticristo. Mejor dicho, fue el tipo del anticristo. Es como que Dios nos permitió a nosotros los cristianos que conociéramos cómo será el anticristo al estudiar cómo fue Antíoco Epífanes. Si nosotros estudiamos cómo fue su actuar, ahí podemos ver aproximadamente cómo será el reino del anticristo del futuro. ¿Saben cuál es la buena noticia? Y se las quiero compartir. Que no logró matar a todos los judíos, pero sí mató a varias decenas de miles. Entonces, esa es la buena noticia. O sea, en otras palabras, Dios siempre guardó a su pueblo en medio del tipo del anticristo que ya gobernó en esta tierra. Esa es una excelente noticia que es bueno saberla. En otras palabras, sufrieron todos, pero no murieron todos. Pero exactamente así será el reino del anticristo. Pero las preguntas importantes son, como ya lo mencionó hermana Karina, este cuerno pequeño de Daniel 8 es el mismo del cuerno pequeño de Daniel 7. No, no son el mismo. Ya hermana Karina lo mencionó, el cuerno pequeño de Daniel 8 ya sucedió, que fue Antíoco Epífanes. El cuerno pequeño de Daniel 7 no ha sucedido todavía. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño de Daniel 7 saldrá de la cuarta bestia del Imperio Romano. Entonces, pero el cuerno pequeño de Daniel 8, repito, es como un tipo de cómo será el cuerno pequeño de Daniel 7. Y por esa razón, porque entonces nos preguntamos, ¿por qué razón entonces en un versículo de Daniel 8, el ángel le dice a Daniel que esto será para el tiempo del fin? Esa es una pregunta importante. Y la respuesta es porque, por lo menos a mi criterio, el anticristo de la gran tribulación saldrá del imperio romano, que es la cuarta bestia, la última bestia, pero saldrá a mi criterio, del mismo territorio de donde salió Antíoco, autollamado Epífanes. Eso es lo que trato de entender. ¿Por qué razón? En Daniel 8 dice que será para el tiempo del fin. O sea, que es posible que el anticristo que saldrá del cuerno pequeño de la cuarta bestia del Imperio Romano que narra Daniel 7, es posible que salga del mismo territorio de donde salió Antíoco Epífanes. Porque, repito, si no, ¿cómo es que Daniel 8, en uno de sus versículos, el ángel le dice, esto es para el tiempo del fin? ¿Por qué razón? Porque los cuatro reinos que eran del imperio griego, todos fueron conquistados por el antiguo imperio romano. En otras palabras, todo lo que era el imperio griego pasó a poder del imperio romano. Exactamente todos. Uno, en el imperio romano ya era conocido el territorio como Grecia o Macedonia. El otro era Asia Menor, actualmente Turquía. El otro era el territorio de Siria, que en ese entonces tenía como capital Antioquía, que Antioquía es una provincia de Turquía actualmente. Y el cuarto era Egipto. Esos eran los cuatro reinos que salieron de Alejandro Magno, pues los cuatro reinos fueron conquistados absolutamente por el Imperio Romano. Por eso tiene lógica, y por eso cuando leemos Daniel 7 y Daniel 8, que hay cuerno pequeño, nosotros tendemos a confundirnos por qué habla de dos cuernos pequeños, porque al final, repito, los cuatro reinos del Imperio griego
todos pasaron a formar parte del Imperio Romano. Actualmente, pues se desintegró el antiguo Imperio Romano, ¿verdad? Todos sabemos. Pero es posible, como dice Daniel 7, que en la gran tribulación se van a formar 10 reinos del antiguo Imperio Romano. 10 reinos, o sea, o 10 países, como querramos llamarlo, ¿verdad? Pero porque tal y como dice en el libro de Daniel, van a tener alianzas humanas, van a ser reinos diferentes, pero con alianzas humanas, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, como suceden ahora muchas alianzas entre países. La Unión Europea es un buen ejemplo que nosotros tenemos. Así va a ser la alianza de los últimos 10 reyes. ¿Y por qué razón es que es posible, repito, de que el cuerno pequeño salga del mismo territorio? Porque en esos 10 reyes, casi seguro, el territorio de Turquía, que era una provincia romana, va a ser parte del Imperio Romano. Casi seguro el territorio actual de Siria, que también era una provincia romana, va a ser parte de los 10 reyes. Eso es posible. Entonces, pero ¿cómo nosotros podríamos analizar que eso pueda suceder? Porque, repito, en Daniel 8:19, que es la parte que les mencionaba, dice, el ángel le dijo a Daniel que esa profecía era para el tiempo del fin. Eso está en Daniel 8:19. Entonces, si la profecía de Daniel 8 del cuerno pequeño también es para el tiempo del fin, entonces por eso es que hay muchas probabilidades que el cuerno pequeño salga de esos territorios. No lo podemos asegurar, pero la Biblia nos da pistas como las que vamos a estudiar. Porque Daniel 8:25, siempre hablando de Daniel 8:25, dice lo siguiente, que se levantará contra el príncipe de los príncipes, este mismo cuerno pequeño de Daniel 8. Entonces ya no es Antíoco Epífanes, dice, se levantará contra el príncipe de los príncipes, y solo hay uno que es rey de reyes y señor de señores, que es Jesucristo. Por eso repito, el cuerno pequeño de Daniel 8 también hace referencia al cuerno pequeño de Daniel 7, pero principalmente de que saldrá del mismo territorio. Porque, repito, dice que se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de príncipes? Apocalipsis 19, versículo 16 lo dice. Apocalipsis 19, 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién? Jesucristo. Solo Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues el cuerno pequeño de Daniel 8, según Daniel 8:25, se levantará contra el príncipe de los príncipes. Y luego, cuando ya leemos Apocalipsis 19, versículos 19 y 20, dice que Jesucristo lo derrotará. Y capturarán a la bestia, la apresarán y la lanzarán junto con el falso profeta al lago de fuego y azufre. Así lo dice Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Pero, ¿por qué razón es que hay probabilidades de que este cuerno pequeño, repito, salga del mismo territorio de donde salió Antíoco Epífanes? Por la razón de que en Daniel capítulo 11 dice que el anticristo, en los últimos versículos de Daniel 11, el anticristo, él va a ser el rey del norte. Esa es la razón por la cual tenemos esa luz de la palabra del Señor. Para eso tenemos que irnos a Daniel 11, aunque no hemos llegado ahí, pero como está hablando de lo mismo, es la continuación de Daniel 8. En Daniel 11, versículo 36 dice, este ya es el anticristo. Los primeros versículos de Daniel 11 se refiere a Antíoco Epífanes, los que están anterior al versículo 36. Pero ya el versículo 36 en adelante se refiere al anticristo, y es el rey del norte, por cierto. Y dice, Daniel 11:36, y el rey, o sea, el rey del norte, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará
hasta que sea consumada la ira. ¿Cuál ira? La ira del Cordero. Entonces solo Jesucristo terminará con el gobierno del cuerno pequeño, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y el versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Contra quién? Contra el rey del norte. Por eso está que mencionaba que casi seguro el anticristo será el rey del norte. Del norte, ¿por qué el rey del norte? Porque el rey del norte se le llamaba al rey que salió, como ya lo mencionó hermana Karina, al que heredó uno de los reinos del imperio de Alejandro Magno, que era el que gobernaba el territorio actual de Siria y parte de Turquía, que están al norte de Israel. Por eso se llamaba el rey del norte. ¿Y contra quién hacía guerra? Contra el rey del sur. ¿Quién era el rey del sur? Egipto. Porque Egipto estaba y está al sur de Israel. Entonces, el versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur, o sea, Egipto, o el que gobierna Egipto, como lo hemos dicho otras veces, no necesariamente Egipto, pero el que sí, el que gobierna Egipto, contenderá con él. ¿Contra quién? Contra el rey del norte, el que gobierne Siria, el que gobierne Turquía, que no necesariamente puedan tener su capital en Siria, no necesariamente puedan tener su capital en Turquía. Podrían tener su capital o su palacio más al norte. Entonces, porque habla del norte, el norte geográfico de Israel, y en el norte geográfico de Israel solo está, aparte del Líbano, está Siria, Turquía, y hasta el extremo norte está Rusia. Pero Rusia no fue parte ni del imperio griego ni del imperio romano antiguo, pero sí está al norte, y tenemos la profecía de Gog también, ¿verdad? Por eso no podemos asegurar exactamente que sea solo de Siria, de Turquía, pero sí que gobernará el norte. Y por lo tanto sí va a gobernar Siria, aunque no tenga su palacio en Siria. Eso es lo que nos dice Daniel 11, como ya estamos viendo, porque el versículo 41 dice, entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Es Jerusalén, ¿verdad? Y ahí podemos seguir leyendo. Eso es lo que nos da la pista. Hasta ahí podemos dejar hasta el día de hoy, porque ya el tiempo ya nos está avanzando. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Abel. Mientras hermano Abel hablaba, yo estaba leyendo aquí lo que decía hermana Karina, que Antíoco Epífanes, hermano Abel también lo ha dicho, del imperio Seleucida, ¿verdad? Y entonces yo estaba viendo qué países son hoy en la actualidad el imperio Seleucida, de donde surgió Antíoco Epífanes. Y bueno, miren lo que dice Siria, que tenía el corazón del imperio en la capital en Turquía, lo que hoy es Ankara. Siria tenía su corazón de su imperio en Turquía. Fíjense, está Siria, hay 9 países de hoy día del imperio aquel de donde surgió Antíoco Epífanes. Siria, Líbano, Israel, Palestina, que se toma como uno, Jordania, Turquía, Irak, Kuwait, Irán Occidental y Armenia y Georgia. O sea, hay 9 de esa región del imperio Seleucida de donde surgió Antíoco Epífanes. Ok. Según hermano Abel decía, de allí va a partir a surgir la figura del cuerno pequeño. Bueno, hay que esperar el cumplimiento de profecías bíblicas. Vamos a ir con hermano Osvaldo y luego regresamos con hermano Abel si alguien tiene alguna pregunta. Me pareció interesantísimo lo que hermano Abel decía y yo comparto esa misma idea. No creo que el anticristo surja de otra parte del mundo. Bueno, a ver. Hermano Osvaldo, perdón. Yo creo que el anticristo puede surgir de cualquier parte del mundo, pero su sangre, su raíz, su cultura y todo esto tiene que ser de aquella región del planeta a la que acabo de mencionar con estos 9 países. El imperio Seleucida, de donde surgió Antíoco Epífanes, que es la figura, el tipo antitipo, ¿no? Del anticristo. Adelante, hermano Osvaldo, perdón. No hay problema, pastor. Buenas noches a todos. Pues hoy, como conclusión, ¿verdad? Estamos estudiando acerca del cuerno pequeño de Daniel 8.
Y digamos, lo hemos escuchado algunas veces, se ha mencionado cuando hablan del fin del mundo, y se dice el cuerno pequeño es el anticristo, ¿verdad? Pero si ustedes investigan y miran, o alguien llega con otra corriente escatológica o de otro lado y les viene a decir, bueno, no, es que eso ya pasó. O sea, ya era el cuerno pequeño de Daniel que se mira ahí, es Antíoco Epífanes, ¿verdad? Y eso ya pasó, vos estás ahí esperando al anticristo y eso ya es historia, eso ya pasó. Y eso se puede dar, ¿verdad? Entonces la gente se queda confundida, nos podemos confundir, podemos ver, pero creo que a manera de conclusión, ¿verdad? La clave, como lo dijo hermano Abel, está en el versículo 17 de ese mismo capítulo 8, que, que el ángel le dice a Daniel, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, ¿verdad? Y ya viene y le empieza a explicar y todo. Entonces, no podemos decir, ah, ya pasó, pero aquí en el mismo capítulo, la misma interpretación le está diciendo, esto es para el tiempo del fin. Entonces, pero lo que pasa es de que cuando analizamos y miramos, Antíoco Epífanes encaja perfectamente en toda la descripción, ¿verdad? Excepto en que todavía no ha sido el tiempo del fin, porque aún estamos aquí. Entonces hay que tener eso claro, pero podemos ver, y yo creo que no es coincidencia, ¿verdad? De que encaje, como lo decía hermano Abel, de que es un tipo del anticristo, que está allí para que podamos ver esa tendencia y podamos ver cómo será el momento en el que sea el tiempo del anticristo. Pero una de las cosas claves que tendrá, digamos, este cuerno pequeño y que también se mencionaba antes, es de que él llegará y se sentará en el templo de Dios y será la abominación desoladora. Él cometerá la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, de la que Jesús señaló y dijo, cuando vean que eso pase, entonces sabrán de que ya estamos cerca. Y eso apunta directamente también a ese cuerno pequeño. Ahora, para esto se necesita un templo. Para esto se necesita un templo. Al día de hoy en Israel, en Jerusalén, no hay templo, no hay un tercer templo. Pero es algo que tenemos que tener claro de que ganas de que haya un tercer templo no le hacen falta al pueblo de Israel o al pueblo musulmán tampoco, ¿verdad? O sea, incluso podría ser un punto en el que lleguen un acuerdo entre los dos lo construyan porque ambos están deseosos de que exista un tercer templo, ¿verdad? Y si ustedes investigan y leen un poco y buscan, o sea, esos planes ya están, eso se está ejecutando, ese tercer templo está en ejecución de que ocurra y también parte de eso es también esa tensión que hay en esa región del Medio Oriente porque se necesita una paz o una guerra definitiva para que alguien esté al mando y lo construya. Entonces estamos viendo que todas esas cosas están alineándose, están pasando, pero tenemos que tener los ojos abiertos. Entonces, como conclusión, digamos, ¿quién es ese cuerno pequeño? ¿Era Antíoco Epífanes? Sí, pero también está hablando del anticristo, también. O sea, uno es tipo del otro, ¿verdad? Pero el mismo capítulo nos dice de que esta visión, entiende hijo de hombre, esta visión es para el tiempo del fin. Entonces sí nos está apuntando al anticristo, al hijo de pecado, al cuerno pequeño, que es el que marca los varios acontecimientos del tiempo final. Entonces, gracias, esa sería mi participación esta noche. Muchas gracias hermano Osvaldo. Gracias, hermano Osvaldo, por esto. Hermano Osvaldo, usted que tiene ya la palabra ahí ahora mismo, ¿me puede buscar en la Biblia esta cita bíblica que dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios? Creo que está en Tesalonicenses. O alguno que lo encuentre, hermano Abel, si usted lo encuentra, o alguien, ¿verdad? Rapidito. Lo que pasa es que yo lo podría buscar, pero si lo Ya lo busco tengo, ahora. ya, A ver, acá ¿quién lo lo tengo. lee? ¿Quién lo lee? Sí, A ver, sí, está en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por favor. capítulo 2, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, que era lo que la vez pasada lo habíamos mencionado y lo leemos otra vez. Cuando el mismo Pablo dice,
Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá Jesucristo, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está diciendo, Jesucristo no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así, eso está diciendo literalmente el versículo 3. Y el versículo 4 de Segunda Tesalonicenses 2, el cual dice, o sea, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego Pablo, Amén. pero les quiero leer otros Sí. versículos, perdone. Solo, Dice, sí, permítame ok, ahí, ok, hermano Abel, sí, solo sí, quiero hacer aquí ok, un perfecto. paréntesis por lo que decía hermano Osvaldo y después ya le doy la palabra, no tenga pena. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Ok, hermano Osvaldo decía, se necesita un templo, ¿verdad? Y no hay un templo. Ok, yo quiero solo decirles una colación de uno de mis mentores en Biblia, ¿no? El pastor Domingo Arias, le voy a dar su crédito al pastor Domingo Arias. Y si nos está mirando en la grabación, saludos, pastor. Lo que pasa es que en el griego, cuando se estudia el griego, yo no estudié griego, no sé griego, hay dos palabras para templo. Escuchen esto. La primera palabra es naos y la otra palabra es hierón, con H. Ok. Naos es el templo físico, la pared, la pared. Hierón es el templo, el templo, el alma del ser humano. Nosotros somos templo del espíritu. Entonces, dice el pastor Domingo que cuando Pablo cita este pasaje que ha leído hermano Abel, está diciendo hierón y no naos. O sea, se sienta en el templo de Dios, o sea que lo que quiere decir es que va a engañar incluso a los escogidos. Eso es lo que la misma Biblia también dice. Se sienta en el templo de Dios, que somos nosotros, haciéndose pasar como Dios. Y la Biblia dice, engañará incluso a los escogidos, ¿no? Entonces dice que no habla de un templo naos, sino de un templo hierón, ¿verdad? Así que yo quería hacer esa aclaración, lo cual les digo, yo no he estudiado a profundidad. Se lo digo con todo respeto y con toda humildad. Yo no he estudiado esto a profundidad porque no hablo griego. Sería genial que lo estudiáramos, ¿no? Hermano Abel, perdone que lo interrumpí. Adelante, querido. Sí, solo quiero compartir con ustedes Apocalipsis 11. El pastor Andri también lo mencionó el martes pasado, esta cita. Apocalipsis 11 dice, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí, en lo personal, ¿verdad? Lo que yo Sí. entiendo es el versículo 2 es que el patio del templo va a ser entregado a los gentiles. En otras palabras, 42 meses, el tiempo exacto en que estará lo más duro de la gran tribulación. Eso significa que el anticristo va a gobernar en el patio del templo. Así se entiende literalmente. Dice, lo vuelvo a leer, versículo 2, Apocalipsis 11, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, y también recordemos que en Tesalonicenses, en la cita que leímos anteriormente, dice que el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, lo que el pastor Andri dijo es cierto, pero no solo el anticristo no solo va a dañar a los cristianos. El pastor Andrés dijo exactamente lo correcto, pero no solo a los cristianos, va a dañar a todo lo que se llame Dios
o es objeto de culto. Eso quiere decir que también va a atacar a los judíos y a los musulmanes también, porque a todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Entonces, esa es la razón por la cual, y en lo personal, ¿verdad? Y como tocaron el tema ustedes, en lo personal, yo me imagino que es posible que el anticristo en ese patio del templo, tal vez no levante un templo, pero de repente hace algo provisional y donde él va a querer sentarse para que lo adore, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Abel. Lo que pasa también es que alguna clase, quizá al terminar el diplomado Daniel, podemos utilizar una clase más para hablar de un tema controversial. ¿Se va a construir un tercer templo o no? El tema, ¿no? Porque la Biblia no da instrucción para construir un tercer templo, pero eso lo vamos a dejar para otra clase. No hay una instrucción bíblica donde se diga, donde la Biblia o Dios mande a alguien a construir un tercer templo. Sí hablamos del primer un tercer templo. Y entonces ahí es donde viene la disyuntiva, ¿no? Entre las diferentes posturas escatológicas. ¿Será un templo físico o será el templo, nosotros como templo de Dios, ¿no? Y aunque la Biblia no habla de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, eso ya no se menciona en ningún pasaje, lo pueden ustedes buscar y no habla. Sí que se puede reconstruir un tercer templo, eso sí se puede hacer. Como decía hermano Osvaldo, se pueden poner de acuerdo y se puede construir, porque que se puede, ¿no? Y que se va a hacer, probablemente se haga. Y que se van a reanudar los sacrificios, quizás se reanuden, pero acordémonos, hermanos, que ya los sacrificios ya no valen nada. ¿Por qué? Porque el sacrificio último y magnífico es Cristo y Él ya fue sacrificado una sola vez y para siempre, y el reanudar los sacrificios en un templo en Jerusalén, en un templo físico, sería como echar atrás el sacrificio que ya Cristo hizo, si es que eso fuera bíblicamente sustentado. O sea, que se puede hacer, pero que esté bíblicamente sustentado, no lo sé. Yo no lo he descubierto en la palabra de Dios. He descubierto que Cristo es el último sacrificio, el único sacrificio y el último, y no más. No hay más sacrificio por el pecado. Si se reanudaran los sacrificios, sería algo como una liturgia, como un ritual, pero no sería algo que Dios avale, que Dios esté en el centro de esos sacrificios, porque si no, por gusto murió Cristo. Si se reanudan los sacrificios, y Dios estaría ahí. O sea, se puede hacer esto a manera de burla, eso sí es cierto, a manera de burla, como decía hermano Abel, puede el anticristo, hermano Abel no decía esa palabra, ¿no? Pero puede el anticristo, yo la digo, a manera de burla, puede el anticristo gobernar desde el patio, como decía hermano Osvaldo, de un posible tercer templo reconstruido. Pero bíblicamente está sustentado, yo no lo he encontrado, o sea, y sí que lo he estudiado, y fue un tema que creo que trajimos a colación en el diplomado pasado. Pero bueno, lo dejaremos para próximas clases, y quizá cuando termine el diplomado Daniel nos aventamos un par de clases de estas, porque sería genial ver el punto de vista de hermano Abel, de hermano Osvaldo, de hermana Karina, de ustedes, y por supuesto quizá podríamos invitar aquí a algún pastor que ha sido mis profesores en la antigüedad, para que nos aclare un poquito el panorama y el punto de vista de ellos, ¿no? Que sería genial. Por ahora, oremos, hermanos. Por la hora son las 10 de la noche con 3 minutos. Padre, te damos gracias por esta preciosa clase que nos has permitido tener hoy. No dejamos espacio a preguntas por la hora. Perdónanos, Señor, por esto. A veces estamos ahí emocionados. En mi caso particular, he hablado tanto y quizá mis hermanos querían preguntar, pero gracias, Padre, porque tú nos acompañas hasta este momento. Bendícenos en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y bendice a todos los que ven estas clases a través de YouTube y las redes sociales, Señor, que sean de edificación, que sean de fortaleza, no de miedo, sino de fortaleza para nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús, gracias por hermana Karina, hermano Abel, hermano Osvaldo. Ayuda, hermano Ernesto Jordana, y en el hospital, restablécelo, Señor, y que pronto le podamos tener aquí como maestro también de este curso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los amamos, hermanos. Dios les bendiga, y nos vemos el domingo. Primero Dios en la Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social.
Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.